Bienvenidos a Universo Nova X. Yo soy Adán Ledesma. En este canal compartimos historias, experiencias y descubrimos las ideas que me motivaron a ser escritor. Comencemos. La ciencia ficción, el misterio y el terror en la literatura actual. Vivimos en una época en la que la realidad parece cada vez más una historia de ciencia ficción. Inteligencia artificial, exploración espacial, guerras, avances científicos, teorías sobre otros mundos. Y al mismo tiempo, seguimos teniendo miedo a aquello que no podemos comprender. Entonces, ¿qué lugar ocupan hoy la ciencia ficción, el misterio y el terror en la literatura? La ciencia ficción ya no habla solamente del futuro. Cuando pensamos en ciencia ficción, probablemente imaginamos naves espaciales, extraterrestres, robots, viajes a otros mundos y enormes civilizaciones futuristas. Pero la ciencia ficción nunca ha sido solamente de eso. Creo que las mejores historias del género utilizan lo imposible para hablar de algo profundamente real, nosotros mismos. Hoy vivimos en una época en la que muchas ideas que hace algunas décadas parecían pertenecer exclusivamente a la ciencia ficción, comienzan a formar parte de nuestra realidad. La inteligencia artificial, la ingeniería genética, la exploración espacial, la realidad virtual, la vigilancia masiva, el transhumanismo, incluso la posibilidad de modificar lo que significa ser humano. Por eso, quizá la pregunta más interesante de la ciencia ficción ya no sea ¿podemos crear esta tecnología?, sino ¿qué sucederá con nosotros cuando podamos hacerlo? Ahí es donde, para mí, la ciencia ficción se vuelve realmente interesante. No cuando intenta adivinar cómo será un mundo dentro de 100 años, sino cuando utiliza un futuro posible para obligarnos a observar nuestro presente. Porque quizá la ciencia ficción nunca trató realmente sobre el futuro, quizá siempre trató sobre nosotros. El misterio y nuestra necesidad de respuestas. El misterio nace de algo profundamente humano, nuestra necesidad de comprender. Cuando nos encontramos frente a algo que no podemos explicar, sentimos la necesidad casi irresistible de buscar una respuesta. Queremos saber qué ocurrió, quién está detrás de ello, por qué sucedió, o qué se oculta más allá de lo que podemos ver. Y precisamente por eso el misterio no pertenece únicamente a las historias de detectives, crímenes o investigaciones. Puede encontrarse prácticamente en cualquier género. Puede formar parte de la fantasía, mezclarse con la ciencia ficción o convertirse lentamente en terror. Una civilización que desapareció sin dejar rastro, una señal desconocida proveniente de las profundidades del espacio, una criatura que desafía todo lo que sabemos sobre la vida, un objeto imposible encontrado donde jamás pensarías, un acontecimiento que contradice las leyes de la naturaleza. Todas estas historias pueden ser completamente diferentes, pero comienzan provocando la misma sensación en nosotros, la necesidad de saber. Porque frente a lo desconocido, tarde o temprano terminamos haciéndonos la misma pregunta: ¿qué está pasando? Y quizás ahí se encuentra una de las mayores fortalezas del misterio. Una vez que esa pregunta entra a nuestra mente, necesitamos conocer la respuesta. Cuando el misterio se convierte en terror. Existe un punto en el que nuestra necesidad de encontrar respuestas puede llevarnos hacia algo mucho más inquietante: descubrir que quizá habría sido mejor permanecer en la ignorancia. Ahí es donde el misterio puede transformarse en terror. Una investigación comienza con una pregunta. Encontramos una pista, después otra, y poco a poco creemos que nos acercamos a la verdad. Pero, ¿qué sucede cuando esa verdad desafía todo lo que creíamos saber sobre nosotros mismos y nuestra realidad? Esta idea se encuentra en el corazón del terror cósmico, un género popularizado por autores como H.P. Lovecraft o Stephen King. Aquí, el miedo no necesariamente proviene de un monstruo que persigue al protagonista. Surge de algo mucho más profundo: la posibilidad de que existan fuerzas, criaturas o realidades tan inmensas que nuestra mente sea incapaz de comprenderlas. El universo deja de ser simplemente un lugar desconocido y se convierte en algo indiferente a nuestra existencia. La humanidad ya no ocupa el centro de la historia. Somos pequeños, frágiles, quizá insignificantes. Y aquello
que hemos descubierto podría haber existido desde mucho antes que nosotros y continuar existiendo mucho después de nuestra desaparición. Por eso, a veces el verdadero terror no está en encontrarnos con una criatura en la oscuridad, está en comprender qué representa esa criatura, porque el misterio nos impulsa a preguntar qué hay allá afuera, pero el terror comienza cuando finalmente obtenemos una respuesta y deseamos no haberla encontrado. Cuando combinas los tres puedes empezar una investigación aparentemente racional y terminar cuestionando las reglas mismas de la realidad. ¿Cómo influyeron estos géneros en Nova X? Precisamente esa combinación ha influido mucho en esta saga que estoy escribiendo. Me interesa presentar fenómenos aparentemente imposibles y personajes que intentan comprenderlos. Algunas respuestas pueden encontrarse mediante la ciencia, otras obligan a cuestionar lo que creíamos saber sobre la realidad. Creo que la ciencia ficción, el misterio y el terror siguen teniendo muchísimo que ofrecer porque los tres nacen de algo que probablemente nunca desaparecerá: nuestra curiosidad. Queremos saber qué existe más allá de nuestro planeta, qué secretos todavía desconocemos y hasta dónde puede llegar la humanidad. Pero quizá la pregunta más interesante sea otra: ¿estamos preparados para encontrar estas respuestas? Quiero saber qué piensan ustedes. ¿Prefieren la ciencia ficción, el misterio o el terror? ¿O creen como yo que los tres funcionan todavía mejor cuando se mezclan? Los leo en los comentarios.